Buenas noches de nuevo con todos ustedes, el equipo de Solidarios, y de nuevo voy a decirles que esta es una noche especial, ¿verdad, Pilar? Sí, buenas noches. Buenas muy noches. Especial. Muy especial. Buenas noches, Mari. Buenas noches. Es que es verdad, todas las semanas lo decimos, pero es que es cierto. Es que es cierto. Esta noche estamos entre amigos y ustedes saben que compartir mesa con amigos pues es algo que, bueno, pues no lo sustituye ni el mejor champán, fíjese usted. Pues la verdad es que el champán será muy bueno para compartir y para celebrar. Sí, pero con amigos. Tiene que haber un motivo, y ese motivo que mejor que nuestros amigos. Con nuestros amigos que voy a presentarles de inmediato, porque además yo creo que los conocen muy bien a los tres. Nos falta Begoña Briz, que no ha podido venir, también es una autora de Vinatea, como ustedes han visto en el título que hemos puesto, Relatos de Vinatea, porque nuestros tres compañeros y Begoña forman parte ya de esa inmensa, yo digo que inmensa familia Vinatea, que va pues eso, poquito a poco, ganando escritores para esos relatos que luego pues de verdad yo les aseguro que valen la pena recrearse en ellos y saber que detrás de cada uno existe un autor que ha puesto lo mejor de sí para luego unirlos todos y pasar un rato pues maravilloso entre páginas y páginas. Y tres motivos muy importantes. Claro. El fondo, por lo que se formó, las personas que lo componen. Muy bien. Y darle en este momento escritura, pues, letra, a gente de nuestra comarca que lo vale y no tenía voz, y es una forma de darle voz en un libro que se plasmará y pasará a la historia. Muy bien, pues muy bien, Pilar. A ver, José Ángel Planillo, buenas noches. Buenas noches a todos. José Ángel es una persona polifacética porque lo sabe hacer todo. Yo este fin de semana que he estado en la Cartuja, luego hablaremos un poquito de esas jornadas, tengo que decir que no sé si habría en España en ese momento a alguien tan seguido como él, porque mira que en esas visitas guiadas se ha llevado a la gente de calle, o sea, los tenías de verdad, bueno, enamorados. Bueno, es una parte importante también de la visita, pero no solo habían visitas, había un gran trabajo detrás de preparación, por supuesto. Y la programación bastante variada y acorde a lo que nos llega, porque también hay que recordar que somos una asociación pequeñita, que nos venimos de nuestros recursos y de vez en cuando alguna subvención que se nos da desde Diputación y desde la Consellería, y también el apoyo del Ayuntamiento de Altura en ciertas ocasiones. Entonces, pues, con los recursos que se tienen, se organiza lo que se puede y, desde luego, la gente, que es por lo que se hace, acude y da gusto trabajar así. Porque mostráis lo que sentís en un paraje que es fabuloso y que hasta hace muy poco no se conocía. Lo que es una pena es que se haya dejado al extremo que se ha dejado, pero gracias a todos vosotros porque la habéis recuperado y se nota que cuando tienen tantos seguidores es porque pero algo será, ¿verdad? Le dais una voz a ese paraje que te sientes en ese sitio. Pero tú piensa que el patrimonio de Altura, que es riquísimo en muchas cosas, y lo máximo es la Cartuja de Vallecris, que es lo que más se oye. Está la Cueva Santa también. La Cueva Santa. Sí, pero que hasta de ahora, como he dicho, que no se conocía así como así, Marino, por otra cosa. Pues no podemos, la historia es la historia. Sí, está claro. La historia todo gira en torno a Vallecris en Altura. Exactamente. O casi todo. La Cueva Santa, todo sale de allí. Y desde luego yo vuelvo a repetirme, este año yo asisto todos los años a todo, porque yo siempre le digo a Maruja, a todos los eventos que se hacen en Altura, de presentación de libros, de música, de todo lo cultural que se hace en Altura, la familia y dos más, que es mi amiga y yo. Pero es así, es de triste, es así de triste. No, pero este fin de semana ha sido... Pero este fin de semana ha sido maravilloso. Maravilloso. Sí, casi ha pasado un millar de personas, ¿no? Aproximadamente, entre las dos llenazos que la representación... Con quien mató a Carmencita, eso iba a decir. Lo disfrutamos a tope, disfrutamos con la coral y la orquesta de... ¿Cómo se llama? Almudáfer. De Sagunto, es creo. Del Puerto Sagunto y Canets. Que eran geniales con la obra de gente que, claro, soy a quien le guste, pero es que no... Es que la pieza que se interpretó del Mesías
no había sitio más perfecto, era el sitio adecuado donde se podía representar la obra esa. Ha sido el estreno con todos los honores de la Iglesia Mayor una vez restaurada, que ya tocaba también. También tocaba, pero está precioso. Además te ponía aparte me gustó mucho la sonoridad que tenía, porque al estar el techo, pues había un poco, yo digo, a ver si retumba, tenemos algún, pero no me pareció de verdad una obra excelente. Gracias a la iniciativa por traer a esta gente que hay. Además tenemos que decir que también hay mucha gente de la comarca también que participa en ese coro y orquesta, que estuvo fenomenal, duró 1 hora y 20 minutos, pero particularmente a mí se me hizo corto. Y bueno, pues al final, pues ese Aleluya de Händel sonando. Yo, fíjense, cerraba los ojos muchas veces y pensaba en Martín y en María y decía, fíjate, ellos estaban aquí escuchando otro tipo de música, ¿no? de aquella época y tal. Allí el canto gregoriano de los cartujos, poco más. Por eso otro tipo de música, y ahora estamos aquí escuchando pues esa obra de Händel. Además con libreto inglés, que hay que fíjate que casi que... Hubieron también otras actividades como la exposición de cetrería que hizo Fran, muy buena. Por la noche esa visión del cielo estrellado de Valdecris que nos ofrecieron Iván y Paco, que la verdad es que nos tuvo a todos mirando para arriba y mirando las estrellas con otra vista que de normal, hoy en día lo que decían ellos, hemos perdido el valor de mirar hacia el cielo por las noches. Pues sí, la verdad es que sí. Seguimos con las presentaciones y tenemos a su lado, al lado de José Ángel, tenemos a Nacho González Ors, pues una alturano de pro, un alturano nacido en Valencia, pero que lleva altura, yo les digo, altura, pero no solo altura, nuestra comarca en el corazón, y hace gala de ello diariamente. Porque yo les tengo que recordar que a veces en Enamorarse de Altura, que es la página que concita, digamos, pues a mucha gente, el interés de mucha gente, a veces nos pone unos retos, nos pone unos comentarios, las 10 cosas que a un valenciano no le... los 10 sitios que tienes que ir a visitar. Y la verdad es que tengo que felicitarte, Nacho, porque aquí tienes 2 fans. Bueno, muchas gracias, lo primero. Enhorabuena. Muchas gracias. Eso de publicar en Enamorarse de Altura últimamente se está poniendo muy caro, que me lo digan a mí. Últimamente se está poniendo muy caro. Hay que hilar muy fino, y aún así la gente se disgusta, pero bueno. Una cosa, pero el problema no lo tienes tú, porque a ti hay que leerte cuando tú escribes en Enamorarse de Altura, hay que cogerte la vena que te un poco sarcástica que tienes, y mira que no hay que no estás diciendo nada que no sea, yo qué sé, algo bonito, pero es que la gente, lo que tú dices muy bien, es que ahora, hijo mío... Mira que no hay vez que antes de empezar digo que esto lo escribo de bromas, con todo el respeto del mundo, que nadie se enfade, pues siempre hay alguien que tiene que enfadarse. Pero siempre hay personas que no ven, por desgracia, no ven más allá. Tengo que decir que como administradora de la página Enamorarse de Altura, yo ya paso olímpicamente de muchas cosas y de muchos de aquellos que no aportan absolutamente nada y son como las cojoneras, no, que no me salía, Mari, la palabra correcta, pero que en definitiva lo importante es que hay 2.500 personas ahí pululando por esta página en la que todos tenemos cabida con respeto y eso. Y además les voy a decir una cosa, Nacho, no sé si lo debo decir, pero tiene también una novela ahí en ciernes. Si él no quiere hablar, la tengo publicada. La tiene publicada, pero vamos a ver, hoy en día, además de publicar en papel, como traemos ahora estos libros de Editorial Vinatea, hoy en día se puede publicar perfectamente en internet y la tengo publicada y cualquiera que quiera puede descargársela. Muy bien. La de esa, Esbozo de una novela costumbrista. Se entra en Google, se entra en la página y se descarga totalmente gratuita. O sea que sin ningún problema, al contrario, agradecido de que le hagas publicidad. Claro que sí. Luego. Además tengo que decir una cosa, y tenemos al lado de Nacho al maestro Luis. Pero tengo que decir una cosa, la hemos seguido, le he ido poniendo, cada semana ponía un capítulo y tal y cual, y oye, llegaba, creo que era el viernes, estábamos ahí deseando qué le habrá pasado, y ahí teníamos pues a Nacho, pues eso, siguiendo esa historia, porque los autores tienen estas cosas, igual pueden matar, igual pueden amar, igual pueden clavar cualquier cosa,
Y eso es lo bonito, ¿no? Que el lector tiene que ir poco a poco. Y esto era como ¿os acordáis? Dickens, por ejemplo, y muchos escribían en los libros y lo hacían. Cada semana publicaban el relato y la gente estaba ahí expectante. Pues ahora ocurre lo mismo. Así que nada, Nacho, vamos a después hablar de esos relatos tan chulos, porque un valencianista de pro pues tiene que contarnos cositas del Valencia. Luis, eso no se dice. No se dice. Luis Gispert, bueno, ¿qué voy a decir de Luis? Si es que los he dicho yo que estamos entre amigos, pues tengo 3 amigos y dos amigas y compañeras. Esta noche más aparte el equipo de producción. Luis, ¿tú qué llevas? ¿Cuántos libros? Madre mía. ¿Cuántos libros llevas ya? Pues a veces pierdo ya el... No, normal. Normal, no me extraña. No, yo el número de libros es que te lo puedo decir, son 23, pero no me digáis ya de títulos porque me pierdo. Ya te pierdes. Pero incluso, ya no me acuerdo ya, el penúltimo sí, que la novela está, sí. Pero la de penúltimo no. Una novela que es muy propicia para que ahora se fuera adquiriendo, porque como se habla, yo la tengo casi de Segorbe, y es la primera vez que una novela entra la entrada de toros. Entra en la entrada. Pues Mira, yo creo que entra en la entrada. Sí, entra en la entrada, muy bien. Anda, está muy bien, fíjate. Está muy bien entraído. Hilación. Pues sí. Eso, he tenido el placer de estar con la editorial Vinatea, con los compañeros y amigos de la editorial Vinatea, y gracias a la gentileza de contar con nosotros y el fichaje que nos hizo nuestro amigo José, pues aquí estamos pues en la editorial Vinatea, o estoy pues, con vosotros, y muy a gusto. Es un y muy placer. a gusto también de estar aquí nuevamente en este nuevo programa con vosotros. Muy bien. Muchas gracias, con muy vosotros bien. también. Claro. Muy bien. Iba a decirte, la novela que has escrito, esa es la de La Pampa. Sí. ¿Y ahora tienes editada? Sí, ¿La tienes ya hizo la presentación. Sí, el libro yo se que no la tengo y la presentó quiero. en abril, a finales de abril de este año. Sí. Y me creo que A la gente le ha gustado. Ya mucho. está agotada. Sí. Me creo. Vamos, porque tampoco tengo mucho, ya últimamente no tengo mucho contacto ni con la editorial ni con la librería, que es donde la exclusiva la tiene la librería Tener de Segorbe. Sí. Y entonces se puede comprar allí, se puede ir allí a comprarla, y además es una fecha muy propicia. Y si no hay ejemplares, pues que la editorial pues pueda hacer alguna Además tú tenías mucha ilusión ampliación con esa de la novela. edición. Con esa novela tenías mucha ilusión. Hombre, porque cambiaba de registro. Cambiaba de registro absolutamente, se metía en una una trama, en unas historias, alguien que viene de muy lejos, que tiene... Sí, yo es que estoy por la mitad. Yo es que no lo he podido conseguir. Sí, pues vale la pena, de verdad. Ya lo miraré. Y además está muy bien lograda. Además, como más o menos él nos ha ido explicando, como estuvimos explicando, pues a la que te lo lees, pues vas viendo y te vas metiendo y vas descifrando pues lo que sucede. Yo lo que más difícil tenía al escribir la novela es hablar de La Pampa. Hombre, claro. Vamos a ver, yo todos los libros que tengo es porque he estado en el sitio de que he hablado. Pero La Pampa no. Libros de viajes, pero La Pampa no. Entonces, claro, menos mal lo que se han perdido en La Pampa. Puedes obtener datos, documentación y tal, pero luego acoplarlos y darles un orden argumental, pues ha sido difícil, la verdad, pero luego me ha salido y mira por dónde, muchas cosas. Pero esa inquietud que tenías, o sea, esa ilusión que tenías, mejor dicho, inquietud, no ilusión, de escribir ese libro sobre La Pampa, ¿era porque tu padre o tu abuelo, no sé qué, tu padre estuvo allí? Bueno, no, mi padre estaba a punto de ir a Argentina porque mi padre era tenor. Y entonces había una compañía lírica que lo quería contratar y llevárselo a Argentina. Pero al final, por cosas de familia y también por el noviazgo ya muy centrado con mi madre, pues no se pudo ir allí. Entonces yo quise hacer una novela dedicándose a mi padre. Eso sí lo sé, te lo has comentado muchas veces. O sea, y quería hacer esa novela centrada no solamente en La Pampa, pero está centrada en Segorbe, con la entrada de toros, está centrada en el camp de Tarragona, en Reus, en las Masías, por la experiencia que tengo. Está sentada en la montaña, que precisamente en los primeros capítulos es una tragedia que hubo con el protagonista y la novia del protagonista, que falleció.
y ahí empieza todo. Pero claro, yo cuando empecé a escribir no sabía que el argumento iba a desarrollarse de la forma que yo quería meter la Pampa y quería meter Segorbe, ¿no? Por la entrada. Pero no me costó mucho tampoco, no es por una licencia así de escritor y tal, y con 23 libros, pero... Un tema lo conocías más y el otro menos, pero has sabido conjugarlo bien, con lo cual, pues... Ha estado muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a pasar, si os parece, al tema que nos trae esta noche, aunque a mí no me importaría tenerlos a ellos muchas veces, porque podríamos hablar de muchísimas cosas, muchísimas. Vamos a ver, ¿cómo comienza...? El primero es José Ángel, que conoce a Salva. Salva yo le hemos tenido aquí un par de veces o tres y la verdad es que es muy difícil decirle que no a Salva. ¿Qué pasa? ¿Cómo comienza ese tema y cómo lleguéis a los dos libros estos? Bueno, pues este es uno de los muchísimos proyectos que pone Salva en marcha y reunir a 101 personas pues a veces es complicado. Entonces, pues al final tiras a conocidos y gente que aprecias para pues, buscar ese tipo de nuevos autores para darle más vida a esto. A mí me gusta más escribir de historia, de investigación, pero me puso el reto también de ¿por qué no crear un capítulo para este tema? Bueno, pues un poco meterse en camisa de 11 varas, pero... Pues eso, te toca investigar a ver el lugar del que he tocado. Me dio varios temas a elegir, yo tuve la suerte aún de poder elegir unos pocos y pues bueno, pues me decanté por el hotel en el que trama el libro, bueno, mi capítulo en cuestión y pues nada, te pones ahí a la marcha, al final lo mandas, te lo van corrigiendo, vas adaptándolo a lo que te piden y aquí lo tenemos. Muy bien. Tanto yo como Begoña en este caso, que por motivos personales ha tenido que ser baja de última hora, pues es un reto porque tanto ella como yo a nivel escrito literario no somos tan prolíficos como vosotros. Vosotros tenéis más experiencia, nosotros a lo mejor no se nos dan mejor otras cosas, pero en el tema literario no. Pues bueno, pues aquí tenemos nuestro bautismo en este pequeño cuadrito, que es un gran cuadrito porque pues eso, el fin que lleva detrás es lo que vale la pena. Tengo que decir que el relato está genial, de verdad, porque además te adentra en esa Valencia. Es que está muy bien porque son 101 relatos de la publicidad antigua. O sea, la mayoría, pues los relatos que son, pues te transportan. Sí, ¿no? Son anécdotas que pasaron, sí. Algunas son anécdotas históricas de la ciudad, que se transformaron luego pues eso, aquí se han transformado en relato. Por ejemplo, el de Begoña es el robo de la corona de la Virgen, de los desamparados. El mío es el Hotel Metropol, que está justo enfrente de la Plaza de Toros, que tantas cosas ha visto pasar. Y luego tenemos también a Paco Miras, que es de Torás, bueno, está muy vinculado a Torás, que nos habla del cine y de esa primera proyección que se hace en Valencia de la llegada del tren a Segorbe, a la estación de Segorbe. Sí, sí. Que luego, pues, rascando un poquito, él que es también del ámbito ferroviario, pues no era Segorbe. Pero en aquel momento Segorbe tenía mucha importancia y el que llegara el tren a Segorbe era un hecho muy relevante y despertó el interés de muchísimos valencianos que hacían colas para ver ese invento del cinematógrafo, cómo llegaba en la locomotora del tren a Segorbe. A Segorbe. Muy bien, digamos que José Ángel es el que inicia de alguna manera pues este periplo buscando autores y de ahí pues llegas a Nacho y a Luis. Bueno, ¿Cómo se llega a Nacho y a Luis? Pues lo mismo que me llegó a mí José, hemos de hacer un libro sobre el Valencia, pero con gente que sea del Valencia. Digo, pues yo no sirvo. Yo soy del Athletic de Bilbao, ¿qué se le va a hacer? ¿Ay? Sí, oye, sí. Pero, claro, pues eso, conoces a mucha gente, a ellos dos, claro, también los tengo como amigos y aquí el amigo Nacho, de Luis no lo sabía tanto, pero de Nacho sí que lo sabía. Lo sabemos. Y bueno, pues al final, ¿hay alguien más? Y dije, pues nada, tiro de agenda y a ver, y le pregunté a Luis, y yo también, digo, pues mira, ya tengo dos. Estupendo. Y ya hubo alguno más que pues por motivos editoriales o por otros temas, pues no pudieron escribir, pero sí que sé que han habido después contactos y de hecho van a participar en nuevos proyectos. Muy bien, pero bueno, así es como fiché a estos dos compañeros. No, sí, creo que Editorial Vinatea, bueno, no tiene meta, o sea, esto va subiendo y cada vez somos más la gente que estamos ahí involucrados y me parece perfecto. Nacho, cuando recibes la llamada de José Salva. Ángel,
O de Salva, perdón. Claro, no, porque recibo primero, efectivamente, la llamada de José Ángel, donde me lo propone. Yo, evidentemente, le digo que por supuesto que encantado, entonces le facilitan mis datos a Salva, y es Salva el que se pone en contacto conmigo. Tengo que decir que yo a Salva Raga, no personalmente, evidentemente, pero sí lo conocía de su intervención en una televisión local de Valencia. Sí. La editorial Vinatea no la conocía, de haberla oído hablar, comentar él, pero claro, a mí efectivamente me hizo muchísima ilusión poder participar en un proyecto de este tipo. Entonces, cuando Salva se pone en contacto conmigo, yo le dije que por supuesto para lo que él quisiera. Creo que el sistema más o menos sigue siendo el mismo. Salva me propuso 3 posibles temas. De esos 3 temas yo escogí el que me pareció más llamativo para mí. Entonces, pues nada, hice el relato, se lo mandé a Salva, afortunadamente le gustó, y al final pues es uno más de los 105 relatos que conforman el libro que son relatos de los primeros 50 años del Valencia Club de Fútbol. Alguno habrá que no lo sepa. Este año se cumple el centenario de la fundación del Valencia Club de Fútbol. Entonces, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovechando el centenario, y el Palencia por... y el Palencia por al lado de y el Palencia por Segorbe, pues se sacó el libro. Salva tuvo la idea de sacar el libro. Todos los fondos que se recauden con el libro van a parar a la Peña Valencianistes per la Solidaritat, y yo encantado, claro, de la vida de participar. Claro que sí, porque hemos de decir, creo que lo hemos dicho ya muchas veces cuando hemos hablado de Editorial Vinatea, pero los autores ceden todos sus derechos precisamente pues eso, para esa magnífica obra benéfica que de verdad yo creo que lo que dice Salva es verdad. Lo importante es hacer sonreír a quien tiene pues pocas cosas por lo que hacer, por qué hacerla, y sonríen y les ayudan y hacen muchísimas cosas. Y como dice él, pocos países hay en el mundo en donde no se haya puesto ya esa estrellita de que ahí está cooperando esta peña, y gracias también a los relatos y gracias sobre todo a los escritores que ponen lo mejor de sí mismos para ello, y gracias a los lectores, que aquí somos 3, editorial, los relatos y los lectores, pues podemos sumar en beneficio de esa causa tan importante. Nacho, y por ejemplo el día de la presentación, el día de la presentación fue en el Ateneo. En el Ateneo en Valencia, sí. En el Ateneo en Valencia. ¿Y qué supone para alguien que, bueno, pues su primera vez, qué supone? Es una experiencia... A ver, lo primero de todo, te sientes arropado con un montón de gente más. Sí. Entonces, no es lo mismo como una presentación en donde tú eres el único autor y en donde todos los focos te están mirando. Aquí no, aquí te sientes arropado con un montón de gente más y con un respaldo de la editorial, que es quien en definitiva se encarga de llevar a cabo la presentación. La presentación, la verdad es que era difícil conjugar, por una parte, el aspecto literario del proyecto, por otra parte el aspecto solidario y por otra parte, indiscutiblemente, el aspecto deportivo. Es decir, al final es un libro que está hablando del Valencia Club de Fútbol. Claro. Entonces, era difícil aunar esos 3 aspectos, el literario, el solidario y el deportivo, pero creo que al final se consiguió muy bien. Y luego hay como como el formato del libro es de relatos, al final se va conformando el libro con pequeñas historias, hasta un total de 105 historias, con pequeñas historias, y a poco que cada uno cuenta un poquito de su historia ya tienes montado todo el libro. La presentación estuvo muy bien, a mí me gustó muchísimo, llegué a emocionarme en momentos y nada, muy bien, muy amena, muy entretenida y muy bien conseguida, por lo menos es la sensación que yo tuve cuando acabó todo. Claro que sí. Y luego, porque Luis de esto ya sabe mucho, pero claro, es que es otra categoría, me imagino que Nacho, pues claro, porque ahora no sabes de qué voy a hablar, pero ahora verás. Porque luego llegan las firmas, es que Luis lo ha firmado tanto. Pero es igual, sigue estando en la Champions. Sí, hombre, por supuesto. Claro. Pero Nacho, ¿qué ocurre cuando hay un montón de gente esperando y tú estás ahí? ¿Para quién?
¿Qué ocurre? Pues, porque es la primera vez que lo estás haciendo. Fíjate que la primera firma que hice fue de una amiga común que tenemos en Altura, que se lo compró como regalo de cumpleaños a su hijo, que cumplía 18 años y que es del Valencia. Anda, y entonces qué bonito, ¿no? coincidió todo un poco y se vino adrede a la presentación. Qué bonito. Para luego que yo se lo firmara, y fue el primer libro que firmé, el primer ejemplar que firmé fue ese. Entonces, pues bien, muy chulo, desde luego que es sí, algo, sí, es una sí. comunión entre el lector, el escritor. Claro. Por eso decía que Luis, esta pregunta, pues... En este sentido, es que ha firmado tanto ya. Bueno, sí, he firmado mucho, porque claro... Hombre, claro. Sí, claro, 23 libros con sus correspondientes firmas, y presentaciones y firmas, ¿no? Pero realmente rubrico lo que dice Nacho, fue un éxito brillante, fue algo que yo estaba nervioso, es decir, por la emoción de encontrarme entre 105 escritores. Claro. Y entre un esplendor literario, deportivo, sobre todo deportivo, en provecho del centenario de Valencia. Y aquello fue pues una fiesta y una velada inolvidable en favor del Valencia. Claro, es decir, que sí. Y que luego pues todo sea con este libro que se va a presentar en Segorbe, pues una oportunidad para todo el mundo aficionado de la comarca de que se acerque a la presentación, para que esa brillantez que tuvo en el Ateneo la presentación de esta novela se pueda reiterar en Segorbe con la presentación de este libro, como también el que ha colaborado nuestro amigo José. Pero es que la verdad que fue algo inigualable e inolvidable. No en que había estado una presentación pues con tanta presencia, potencia en todos los sentidos, porque era admirable, el presentador muy bueno, entonces todo el mundo. Y además que Nacho, que lo diga, que lo ha dicho muy bien, es decir, se ha expresado muy bien la forma que cogimos todas esas impresiones, que tuvimos esas impresiones en esa presentación, una presentación que la editorial Vinatea aborda. Y sobre todo porque la familia del Valencia pues va a tener, y tiene ya, los que lo han comprado, y si no los que vayan a comprarlo, pues una gran ocasión para tener ahí reflejado toda la historia del equipo del Valencia, ¿no? ¿Y te fue difícil asumir ese reto de escribir relato, Luis? Porque era algo novedoso, me imagino. El proceso mío fue el mismo que contaba Nacho. Luego también pues me dijo el editor, toma 3 temas, de esos temas coge el que quieras, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues nada, dejámoslo y ya te contesto en poco tiempo. Porque claro, a mí cuando me ofrecen un trabajo, pues yo no lo dejo. Empiezo ya a la media hora y ya estoy con él, hasta que lo termino. Entonces, claro, para mí difícil no fue, porque yo he sido aficionado, puede decirse, durante unos años a Cinema. Es decir, que desde el año 75 que tuve mi primer coche, yo casi que una vez al mes bajaba a Valencia, a ver al Valencia, y me bajaba yo solo. Y al mismo tiempo, pues aprovechaba esa circunstancia de ir al fútbol, de ver a mi Valencia, pues haciendo cultura por Valencia, es decir, visitaba las exposiciones de arte, porque hubo un tiempo, en ese tiempo me gustaba, me encantaba, hoy también, ¿no? Pero me gustaba la pintura, y a veces pues habían amigos pues que pintaban, o sea, que exponían en Valencia. También pues iba a cualquier librería y siempre pues a ver si puedo comprar un libro para ir aumentando toda mi librería particular. Y estuve, pues creo que serían pues 5 o 6 años pues bajando todos los meses a ver al Valencia. Una vez se perdía, otra no, otra vez se aplaudía, otra vez se subía pues destemplado y nervioso porque no había ganado Valencia. Bueno, hasta que luego ya lo dejé porque eso era los fines de semana, cuando jugaba al Valencia, los fines de semana ya tuve que dejarlo para hacer mis viajes y escribir los libros de viajes. Muy bien. Bueno, voy a hacer una pequeña puntualización, porque como estamos con 2 valencianistas de pro, me imagino que habréis respirado tranquilo después de lo de Peter Lin y Mateo Alemany, ¿no? Me imagino que habréis tenido ya estaréis más tranquilos. Con el Valencia es imposible respirar ¡Ay! Pero es que ha sido un culebrón. No, pero cuando más
tranquilo se suponía que iba a ser la pretemporada. Por supuesto. Habías ganado la Copa del Rey, te habías clasificado para la Champions, habías estado en la semifinal de la UEFA League. ¿Qué ha pasado ahí? Tenías ya todos los fichajes hechos, faltaban solamente 2 retoques. Se suponía que ibas a tener un verano tranquilo, salta otra vez la noticia y ya estamos como siempre. Nosotros no podemos tener un verano tranquilo, o sea, es imposible, es imposible. Hombre, eso que lo digamos los del Madrid, con la pretemporada que llevamos, es que, pero vale, la verdad es que la noticia ha sido tremenda, porque sí. yo que no soy del Valencia no lo entendía lo que estaba pasando. Si quieres te lo explico. A ver, explica. Porque además nos estará viendo más de un valencianista. Pues Kangin Lee. O sea, todo se explica con Kangin Lee. Claro. Kangin Lee no entra, quien no lo sepa, Kangin Lee, un jugador asiático, no sé si coreano creo que sí, del Valencia Club de Fútbol. Muy jovencito, que ficha al Valencia y que de momento no entra en los planes del entrenador. Sí, Entonces el entrenador lleva la intención de cederlo esta temporada. Pero resulta que Kangin Lee en el mercado asiático es todo un ídolo. Claro. Todo un ídolo que genera muchos ingresos, lo que se llaman ingresos atípicos, y sobre todo mucha publicidad, mucha propaganda. Entonces, Peter Lim lo que quiere es que se quede Kangin Lee en el Valencia y que no salga cedido. Claro. Entonces, ahí se monta todo, parece que hay acuerdo al final, esperemos que sí. Sí, parece que el viaje a Singapur ha sido bastante... Sí, de todos modos al Valencia le viene muy bien siempre. Las mejores temporadas que hace es cuando tiene jaleo social, entonces que continúe para vamos a estar tranquilos ahí. A la próxima temporada tiene otra copa que la verdad vaya aumentando. La verdad es que no lo entendía nadie, yo no lo entendía, sinceramente. Bueno, pues explicado. Y eso que sale en la tele, que a los casi que somos del Athletic de Bilbao como yo, que no sale ni en la tele, pues no. Es que es verdad. Imagínate la Real Sociedad. Exacto. Bueno, a la Real Sociedad también están como pueden, ahora que les van a cambiar el nombre del estadio, y están como pueden, ¿eh? Sí. Es que no quieren llamar la Anoeta, quieren llamarle de otra manera, que son los que han pagado los millones. Si es que ahora pasa esto. Al final, ¿Qué le pasa? Al final es... Oye, que voy a perder los pendientes. Lo triste es que todo bueno, va a ser... voy a poner aquí. Sí, pero nosotros a lo nuestro. Que sí, que lo voy a perder. El que, sí, he perdido los esto es lo que pasa en directo, que claro. Las cosas se salen, se pierden. Voy a decirles algo. He perdido el pendiente. Se me ha caído estando en directo y estoy todo el rato intentando y no lo encuentro. En algún sitio estará, digo yo. No, cuando te levantes, entonces adelante, eso llevas debajo. Mira que se lo llevo. Mira, ya está. Es que. No está, bueno, pues, y José Ángel, hablando de 101 relatos de la publicidad antigua, ¿qué satisfacción tienes de haber colaborado con este proyecto? Y si esperas que Salva te incluya en otro proyecto, porque con Salva Raga nunca se sabe. Sinceramente, nunca se sabe. Cogido ya de... Salva ya es que el proyecto que hace, lo primero es que me llama para ver si le ficho a alguien. A ver, ya ha aparecido el otro pendiente. Ya ha aparecido el otro pendiente. ¿Dónde está? Ya está. Pues eso, lo dicho. Salva, en cuanto tiene un proyecto, enseguida tira de agenda y a ver a quién saca. Y aquí me tiene a mí de agente comercial. Yo soy el alemán del Valencia. Sí, el alemán, exactamente. Pero sin cobrar comisiones. Es que los jugadores estamos igual. Ya. Y pues eso, por ejemplo, en breve también hay que decir que va a salir un nuevo libro para fin de año y también hay fichaje palantino, con lo cual ya lo sabemos. En breve tendremos más miembros de esta familia, no sé si puedo desvelar, con lo cual no digo nada. Ya. Mejor lo dejamos. Será una sorpresa porque un poco de intriga, dejamos una pequeña intriga para que vuelvan a venir más gente. Pero eso, entonces, ¿qué me llamará? Pues seguro. Ya llevamos unos cuantos proyectos con él, creo que con este es el quinto o sexto, porque en el de 30 hombres estuvo Rafa, en el de 30 mujeres estuviste tú. Sí. Aquí tenemos 2 más, con donde tenemos gente de la zona, más este quinto, pues sí, quinto. Sí. Y además en el primero que colaboré con él, que fue el primer libro de Salva, el de 101 hechos legendarios de la historia de Valencia, soy el autor también de 2 de sus relatos, que es por lo cual empezamos esta relación, aunque ya venía de antes, pero bueno, la relación literaria viene de ahí. Sí. ¿Que me metan estos fandangos? Pues hombre, sabes que es tiempo que tienes que dedicarle
A mí el tema literario me cuesta más, es un reto, la verdad es que es un reto, porque claro. Yo soy más de rata de biblioteca, me gusta más meterme en los mundos de la historia e investigar y sacar, y crear cosas nuevas en este sentido me cuesta, pero me gusta. Pero claro, no tengo las tablas de aquí, bueno, y tuyas, que también hay que decirlo. Algo importante que has dicho es que te gustan los retos, y eso es lo más importante. Si te gustan los retos, puedes llegar a ellos y lo cumples. Sí, no, lo que pasa es que hay veces que se te complican las cosas por cosas externas, y las cosas pues no van como uno quiere. Entonces hay veces que no salen las cosas como te gustaría y se complican más. Pero bueno, pues eso es un reto, y se intentan salir de ellos hacia adelante, y si se puede echar una mano, pues bueno, con favor se paga, que se dice aquí. Hombre, claro que sí. Claro. Hay que sembrar primero para recoger. Pues sí. De todas formas, es muy difícil decirle no a Rafa. Eso aparte. Es muy difícil, porque te embauca. No, sí, desde luego una cosa que van a disfrutar todos los que vengan a las presentaciones es de la palabrería de Salvar. Es un pozo sin fondo en cuanto... Te fascina, yo se lo digo. Sí, yo te cambio la palabra que has dicho de favor por favor. Conociendo a Salva, te digo que amor con amor se paga. Porque es la forma de ese amor que tiene la familia, y por el fin de lo que lo hace. Con lo cual eso creo que aún te llena más. Claro que sí, claro que sí. Pero yo además creo que si lo que te pide es que hagas algo que te gusta, te cuesta menos. Totalmente. Es decir, si el esfuerzo que te pide o la implicación que te pide es que hagas algo que no te gusta, es un esfuerzo mayor. Es un esfuerzo, claro. Pero si lo que te pide es que escribas un relato a alguien que lo que le gusta es escribir, pues miel sobre hojuelas. A mí desde luego no me costó absolutamente nada. Y sobre algo de lo que tú sí, pero sientes también. A ver, es verdad que es un plus añadido que sea del Valencia Club de Fútbol. Pero si hubiera sido de la publicidad antigua, si hubiera sido Mujeres Fascinantes, si hubiera sido que fuera, lo hubiera hecho igual encantado, porque al final lo que a mí me gusta es escribir. Claro que sí. Y como nos gusta escribir por cualquier tema que se presenta por la editorial Vinatea, pues podemos escribirlo. Pues lo hacemos. Que aunque a veces pues no seamos muy duchos en la materia, ¿no? Pero sobre todo por la prolongación que tiene la editorial, de esa solidaridad en beneficio de niños y niñas del mundo. Claro que sí. Es solidario en este aspecto, pero si fuera otro, pues yo creo que ninguno de nosotros tres tendríamos ningún problema a la hora de escribir un relato. Para nada. Eso seguro. Eso lo damos por hecho. Eso lo damos por hecho. Una cosa más extensa, ¿no? Que sí. Ay, a mí me costó un montón ceñirme, sí, yo que me pongo a escribir y no paro. Claro, porque te da... A mí me costó un montón ceñirme a... Te presenta un tema y claro, pero no te dice cómo lo tienes que escribir. Pero si te dice mínimo, máximo, pero tú a tu aire, tú lo presentas, es original tuyo. Aún he hecho algo relacionado con el Valencia. En mi caso tuve poco que pensar, porque claro, y en las veces que bajaba al Valencia, que fueron muchas durante esos 5 o 6 años, pues me surgieron anécdotas y temas para escribir. Pero uno fue cuando bajamos 3 o 4 a ver al Valencia, no sé qué partido era, y nos quedamos con una rueda reventada, seguro, en la salida del Puzol. Y estaba todo cerrado, todos los talleres cerrados. Hombre, claro. Así que uno que tenía un cassette, nos metimos debajo de una higuera y a escuchar a Valencia allí. Y luego cogimos un taxi para Segorbe. Pero no pudimos llegar a ver el partido. Ese fue mi relato. Esa es una de las cosas que también tiene este libro, que es una cosa a mí me gustó mucho ese detalle, que no solo son los 105 relatos, es que al final de cada relato, cada autor mete una anécdota que le ha pasado durante su vida como seguidor. Y además tiene banda sonora, porque cada capítulo también viene con un título de una canción y el autor que le interpreta, con lo cual te puedes poner música mientras lees ese capítulo y te mete un poco más. A lo que... Y eso que no soy del Valencia, que costa. Con lo cual estamos creando, creo que, una buena intriga para que no puedan dejar de ir a ver la presentación y que lo compren, o sea, sobre todo que lo compren. Exactamente, Pilar, yo creo una oportunidad grande para ya con un libro de publicidad
que ha escrito, colaborado José, sino también con el Valencia, y que toda la afición del Valencia, de la comarca, pues acuda ante este evento, que es muy importante, y sobre todo porque ahí se combina toda la historia de Valencia durante 100 años, a través de 105 escritores. Una oportunidad muy grande para la afición. Pues sí, del porque Valencia, conocedora las propias peñas de la comarca, de cada más. pueblo. Es decir, tenemos esto, que damos una oportunidad muy grande, y luego la lectura va a ser, pues nada, fantástica, muy amena, porque muy amena, igual que la de los... esta, por ejemplo, de los 101 relatos, que a lo mejor mucha gente pueda pensar que si son de Valencia, nosotros, ¿qué más nos da? Hay que pensar que hace un siglo aproximadamente, muchas de las gentes de aquí tenían que bajar a Valencia a adquirir ciertos productos que, aunque aquí se vuelve una capital y tenían muchas cosas, tenían que depender de Valencia, porque nosotros hemos siempre tirado más hacia Valencia que hacia Castellón. Y muchos de esos negocios están aquí. Claro, curiosos, claro. Pero hay algunos que están ahí, y a lo mejor la gente más mayor, pues mi padre me hablaba de aquella tienda, o de este anuncio fue sonado, porque hay algún anuncio muy curioso también que fue de gran repercusión. Entonces, aparentemente son de Valencia capital, porque es donde Salva, es donde más trabaja, pero es que hay que pensar que eso es como si hoy bajáramos a los grandes centros comerciales de Valencia o de Castellón, que para todos es una cosa bastante común, pero en la época eran estas tiendas pequeñitas, a través de los periódicos y de esos anuncios que se reproducen en el libro, los que atraían a esos clientes de tierras del entorno de la capital del reino, claro. Claro que sí. Y la mayoría han desaparecido, y la verdad eso es una pena. Hoy precisamente, o ayer hablaban de Valencia, del centro de Valencia, que se está convirtiendo en una ciudad turística, que ya no quedan vecinos, las tiendas van desapareciendo, porque todo se dedica al turismo, y eso es lo que está realmente reventando la vida de las grandes ciudades. Todos los centros comerciales, a los trabajos que se hacían en los gremios de Valencia, en toda la ciudad. Pues yo hay un libro de María Ángeles Sarazo, que creo que es una escritora muy importante en Valencia, pues escribió un libro que se llama Valencia íntima, con lo cual hacía un paseo por todas las calles y escribiendo los talleres, los comercios, que hoy han desaparecido completamente. Hoy vas por la calle Caballeros y no encuentras esos comercios, ni la señora que vendía pues estampitas de santos. Está desapareciendo. Es decir, que es muy importante la lectura de este libro, por lo mismo, porque te refleja ese comercio publicitario que hubo en Valencia durante muchas décadas. Aquí está claro que estamos también en un medio de televisión que también vive de la publicidad, pero justamente son esos pequeños comercios los que realmente son los que dan vida a los pueblos. Pero aparte la cercanía, ¿no? Porque tú entras a un pequeño comercio, sabes cómo se llama el que te atiende, que conoce tus gustos, vas a una librería de un barrio y él sabe perfectamente, mira, pues este que acabo de recibir te va porque te conoce. En una gran superficie, no. Y además, ayer venía un comentario creo que era el New York Times, el que había dicho, el que había dicho que el turismo americano que se traslade a Valencia, porque Barcelona está colapsada y Valencia es un lugar muy bonito para ver, porque realmente Valencia es muy bonita. Valencia de noche es la repera, a mí particularmente me encanta. Pero lo que no se tiene que perder es la esencia del comercio. Aquí está, exacto. Aquí es una pena pasar por la calle Colón. Yo de verdad que me siento fatal cuando vas por la calle Colón y no ves ningún comercio casi ya. Sí. Entonces, se va acabando. Te da esa nostalgia de lo que estabas tú comentando, de que no conoces a las personas, no te conocen a ti y no tienen el trato. Exactamente, la calle Colón. Y esta tarde he ojeado el programa de fiestas del año 1966 y la mayoría de la publicidad se concentraba en la calle Colón. Exacto. ¿Y ahora qué? La mayoría de la publicidad es decir, calle Colón. Claro. Oye, que los autobuses siguen parando en la calle Colón, pero las prisas que llevan hace que los grupos pasen de largo. Eso en Valencia. No, aquí. Ay, perdón. Y eso que está la parada en el centro. Sí. Pero mira, por ejemplo, tenemos una persona que ha vivido
su vida en Valencia. Nacho, ¿cómo ha cambiado? Porque es que... Pero ha cambiado como cambia todo. Como cambia es que todo. Nosotros no nos damos cuenta que vamos cumpliendo años y que van pasando años. Sí que nos damos cuenta, claro, sí. Pero claro, es que hoy en día se compra de una manera totalmente diferente. No, y aún se llegará más, porque hoy en día claro, se compra todo por online. Entonces, claro, va a llegar un momento que no sé lo que va a pasar. En los años 90 se hace la transformación del pequeño comercio a las grandes superficies. A los supermercados. Primero Bueno, pero quizá los supermercados vienen antes. Los supermercados, a partir de los años 80 ya hay supermercados, pero luego ya a partir de los años 90 vienen las grandes superficies, los centros comerciales, y ahora estamos ya en la cultura de comprar por internet. Claro. Entonces... Claro. Que os tengo que decir una cosa, que los centros comerciales también están en declive, porque estás yendo a los grandes centros comerciales, y en el cual yo, que hace muchísimo tiempo que no visitaba, estos días que por otros motivos he estado visitándolos, y me ha llamado la atención donde la mayoría de los locales están cerrados. Porque la gente compra online como Claro. Exacto, entonces... Bueno, que tenemos que hacer rico al señor Jeff Bezos, que es el dueño de esa populosa y grandilocuente firma online que tiene a sus trabajadores hechos una piltrafa, pero eso es igual. Yo algo de lo que me quedo con estos dos libros es que creo que para el público, creo que es una gran ocasión el que vayan a la presentación y que los adquieran, porque tendrán un motivo para poder hablar entre las familias, entre los padres y abuelos y tíos, y que sepan que el uno por la publicidad de que tú me contabas, abuelo o tío, que tú bajabas a Valencia tal y cual, y entonces puedes volver otra vez a ver esa conversación que hoy en día solo sabemos cogerlo por el móvil. Entonces, que es de lástima que estés en una comida de normal y que estés mirando el móvil en vez de estar hablando con la gente. Está bien que tú te debas a tu trabajo y de momento hagas así y digas, pues vale, luego le contesto, pero otra cosa es que esté siempre el móvil en marcha, o que estés en un restaurante que sales, se supone, a disfrutar y en vez de estar hablando con las personas que te has ido a un restaurante, estás con el móvil. Pues bueno, yo creo que es una muy buena forma de poder hablar y decir lo que tú has comentado, de que si el cine bajaron porque llegaba el tren a Segorbe, aunque no sea Segorbe, da igual. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? ¿Qué tal? Y la publicidad. Y después, que mejor que los que no tenemos, aunque no seamos del Valencia, aunque yo también soy del Madrid, pero bueno, le tengo un gran cariño al Valencia. Tuve ocasión de estar en el Mestalla hace poco y pisarlo, estar con todas las copas, estar en todos los vestuarios, visitando todo ello. Qué mejor que conocerlo. Y es más, que yo tengo a mi padre, que es, por lo que te he dicho de anécdotas, tú te reventaste la rueda, mi padre se vino con un botellazo en la cabeza, con lo cual esas aficiones son los que suelen pasar, como que el que va dicen que el que no quiera polvo no vaya a la era, ¿no? Pues son buenos relatos que están para leerlos. Diríamos que el libro del centenario del Club de Fútbol de Valencia está dedicado a los seguidores del Valencia. Hombre, a todos. O puede cualquier persona deleitarse también, que no sea del Valencia. Porque son anécdotas personales, no solamente es la historia de Valencia, sino que son anécdotas personales y entonces hechos de jugadores, de personas que han intervenido en la vida del Valencia. O sea, son relatos, anécdotas, historias muy diferentes unas a otras, con lo cual cada uno puede ser claro que un relato en torno a Valencia, pero que atrae. Pero además, literariamente. Yo precisamente quería añadir un aspecto, porque se está hablando mucho, evidentemente, del valencianista como de alguien a quien va destinado este libro, pero hay que tener en cuenta que cada relato cuenta una historia que le ocurre a alguien del Valencia frente a otro equipo. Entonces, es verdad que los 105 relatos interviene el Valencia, pero en cada uno de los relatos aparece reflejado otro equipo, claro. Siempre como contrario sale la Real, sale el Atleti de Bilbao, aunque tarda no sé cuánto en 38 salir, capítulos que lo saca aquí el amigo Luis. sin hablar del... Bueno,
Pero salen el relato que escribo yo, que trata sobre la Copa Eva Duarte de Perón, el Valencia se enfrenta al Fútbol Club Barcelona, salen relatos en donde sale el Real Madrid como equipo contrario, con lo cual... y yo los he leído y me han encantado, ¿eh? Aunque parezca que es un libro que va destinado solamente al valencianista, no, para nada. aficionado del Valencia, es un libro que va destinado quizás a quien guste menos es al que no le guste el fútbol. Sí, posiblemente. Alguien que no le gusta el fútbol, a lo mejor lo lee y no le encuentra. Y termina, claro, pero a quien le gusta el fútbol le va a gustar seguro. Y además ocurre otra cosa con este libro, que es que se basa en los primeros 50 años del Valencia, que son los menos conocidos por toda la afición. Pues claro. Entonces son aquellos años de los partidos de fútbol en campos inmundos de tierra, donde la fuerza física era lo que más primaba, donde se daban resultados abultadísimos, donde se producían situaciones muy paradójicas porque no había los medios que hoy en día hay. Entonces es un libro muy interesante, no solamente para el aficionado del Valencia, sino para cualquier aficionado al fútbol. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, el relato mío está centrado en el año 1947, cuando el Valencia ganó al Gijón por una carambola que era improbable, ¿no? Porque tenía que depender de otros equipos como Madrid y tal. O sea que yo tenía 7 años, a ver. Pues muy bien. Vamos a hablar de las presentaciones, porque estamos ya casi terminando el programa. La nuestra será el viernes día 9 a recuerden la cita, El viernes día 9 a las 19:30 en la Casona de San Antón, y estaremos presentes tanto Salva Raga, que es el coordinador y uno de los autores de la obra, como Begoña Briz y, en principio, el servidor. Pero con Salva nunca se sabe, igual hay alguna sorpresa. Exacto. ¡Hombre! No, espérate. Igual se trae... No sabemos nada porque... Nosotros 3 seguros. Exactamente. Eso sería este próximo viernes, el viernes a las 7:30 en la Casona de San Antón, que está situada, por si alguien no... Está más o menos detrás cerquita de lo que es la torre de la cárcel de Segorbe, al lado de... Muy bien. De la calle San Antonio. Muy bien, perfecto. Y bueno, y luego pasamos una semana más tarde, Nacho, Luis... En altura. En Segorbe, en el Ayuntamiento de Segorbe. Sí, los dos. La presentación es en Segorbe, sí. Es el viernes día 16 a las 7:30 de la tarde en el Ayuntamiento, en el Salón de los Alcaldes, que se llama. Muy bien. Entonces, viernes 16, 7:30 de la tarde, Ayuntamiento, Plaza de Agua Limpia. Estaremos Luis, estará Salva como editor y estaré yo. Estaréis vosotros. Veces allí firmando. Sí. Ahora estarán ellos. Exactamente. Yo creo que algún libro firmaremos. Hombre, claro que sí. Interesante por la sonoridad que tiene la... Sí, será en el Salón de los Alcaldes, no me imagino. Sí, el Salón de los Alcaldes, pues un lugar especial y además que... Consolera para un libro la verdad es que sí. Claro. Y si me permiten solamente una cosa, a los ayuntamientos, que seguramente habrá personas que nos vean esta noche o cuando se repita la edición de este programa, que a los ayuntamientos, que una presentación no cuesta nada, simplemente es poner un lugar para que los autores expliquen y expongan su obra, y si alguien del público quiere comprarlo, que lo compre, ellos se lo firman muy gustosamente, y el ayuntamiento no se compromete a nada, solamente a poner un sitio, puede ser cualquier lugar que sea pues municipal. No hay nada, no hay ningún otro compromiso, porque es que hay algunos ayuntamientos que tienen un poco... si se piensan que hay gastos extras, que es un gasto que no lo es, simplemente que cedan que pueden perfectamente abrir sus puertas, porque de verdad estos 2 libros valen la pena. Entonces nada, para terminar, José Ángel, ¿qué les dices a la gente esta noche? Pues que se vengan, por supuesto, que vengan a conocer esos historia de los relatos antiguos de Valencia, porque además de lo que será lo que podamos contar Begoña y yo, Salva nos dará alguna de sus explicaciones y de esas magistrales charlas que nos da y nos meterá en la Valencia del siglo XIX seguro, XIX-XX. Muy bien. Y Nacho, pues invitar a la gente, decirles invitarles, por supuesto, decir que se han enviado invitaciones formales a las 7 peñas valencianistas que hay en la comarca del Alto Palancia. Muy bien. Sabemos de la implicación de la peña valencianista del Alto Palancia, que tiene su sede en Segorbe. Muy bien. Pero además es un acto de entrada gratuita, es decir, no cuesta absolutamente nada entrar.
Entonces, que por supuesto están todos invitados y que seguro que Salva nos sorprende, eso Muy seguro. bien, eso seguro. Luis. Bueno, reitero lo que han dicho nuestros amigos, de que asistan, que no pierdan esa oportunidad, porque es uno de los eventos literarios e históricos en las dos facetas, tanto deportiva como publicitaria. Muy bien. Que no pierdan esa oportunidad, que asistan y que gozarán al mismo tiempo con la lectura del libro. Gozarán del acto y con la lectura de los libros. Perfecto. Además, estamos en vacaciones y es una buena manera de tener un libro para disfrutar de las vacaciones. Perfecto, perfecto. Que está muy bien lo de las tablets y todo eso, pero oye, eso mejor. coger un libro, pasarlo, dejarlo, eso es. De papel que te dejan los dedos. Eso es una maravilla. Mari. Bueno, pues... ¿Qué hemos dicho al principio? Que iba a ser una noche muy especial porque estamos entre amigos. La noche ha sido muy especial y de verdad para mí ha sido muy emotiva porque estamos los que estamos aquí, pues todos nos conocemos, más o menos, pero todos nos conocemos, ¿no? Y para mí ha sido muy gratificante y muy contenta de haberme vuelto a ver con mi querido maestro, que perdonad, pero siempre será mi maestro. Y aparte de decir otra cosa, que gracias a este canal, a esta televisión, que nos dio la oportunidad hace bastantes años. Qué jóvenes éramos. Bueno, pero yo estoy igual. Sí, eso sí, bueno, sí. Pues desde que nos dio la oportunidad de empezar a conocer a muchísima gente, de todas ellas yo tengo que dar las gracias. Primero a Maruja por contar conmigo, luego a mi chico, porque me lo encontré al cabo de muchísimos años, cuando él era muy chiquitín, pero luego ya fuimos todos más mayores. Y a través de ellos, pues por aquí han pasado gente que yo estoy fascinada, personas que he aprendido muchísimo. A los que amamos la literatura, pues la ves con otros ojos distintos, ¿me entiendes? Y cuando puedes escribir, yo cuando leo mucho, la verdad es que leo mucho y tengo muchos libros, pero aparte, pues yo me he emocionado leyendo la poesía de Luis. Cuando los libros de viaje, las piedras las he oído, porque siempre decía, pero ¿te hablan las piedras? Y él me decía, sí, me hablan las piedras, me hablan las piedras. Entonces, todo lo que he oído, a Nacho pues lo conozco mucho, he hablado bastante con él, y a través de lo que dice Maruja, de María, de Altura, conóceme y volver, no, enamorarse de Altura, es genial, pese a quien pese, pero es genial, porque es que es verdad que es genial. Entonces yo creo que aquí nos hemos conocido a Pili, la que me estoy despidiendo, ¿verdad? Pero no. A Pilar, que hemos tenido nuestros más menos, pero con un cariño. A mí que no me la toque nadie, la quiero un montón. Y eso no quita para tener nuestros... Esto está sonando a destedida, Mari. No, para nada, pero quién sabe. Pero no, pero quiero decirte yo, pues no, pues porque hoy estamos en un momento de gran amistad, donde se van exponiendo los libros, donde hoy sí que faltaba Salva, porque es que yo me enamoré de Salva, os lo digo siempre, sabéis que yo estoy enamorada de Salva, y él lo sabe, el chico con la camisa mejor planchada y más blanca, es que es así, pero aparte es un embaucador, Bueno, y luego la presentación de estos libros, conocer a estas personas, muchas facetas que yo desconocía. Luis, por supuesto que no. A José, pues sí que lo conozco en muchísimas cosas, pero no tan relacionado como lo ha dicho muy bien en la literatura. Mari, y luego Nacho. A Nacho, sí. Y luego es que Nacho, se tiene pues, que marchar. Y Pilar, que tiene que ir, pero tiene que leer esto. Vale, no, Pilar, ya termino. Solamente gracias, y para mí ha sido un honor estar siempre aquí y espero estar. Ay, lo que por favor, yo digo, esta chica se nos va. Esta chica se nos va. Y aquí no se tiene que ir nadie, Mari. Tienes que estar mucho tiempo con nosotras. Hombre, la mesa camilla se tiene que mantener. Esa mesa camilla que la abrimos se tiene que mantener. Vale, Pili. ¿Qué puedo decir yo esta noche? Esta noche es mágica. No siempre me puedo permitir el estar ahora últimamente en las noches como esta, pero esta noche creo que brillan de diferente manera las estrellas. Es otra noche donde nos han deleitado transmitiendo ese entusiasmo sobre los relatos de ellos que han plasmado en esos libros que han escrito y como los que van a presentar.
Escuchándolos me llena de gratificación esa alegría en sus palabras hablando de sus escritos. Algo más que nos llena, sin ningún ánimo de lucro, porque todo ello es por una obra social y creo que es lo más importante. Qué bien sentirte plasmando esas inquietudes en esos relatos, compartiendo con los compañeros esa inquietud. Me queda agradecer a todos ellos esa magnífica colaboración. Me complace el poder conocer cada vez a más escritores y escritoras que esta gran comarca nos da y que esas personas y esos nombres queden para la posteridad. Y como dice Salva a través de vosotros, que lo conozco, bienvenidos y bienvenidos todos a esta gran familia vinoteca, que cada vez se vaya aumentando más, que se vaya conociendo más y sobre todo algo muy importante, que conozcamos más historias para que nunca se pierda nuestra gran historia de la vida. Gracias. Muy bien. A vosotros por invitarme. Muy bien, y yo nada, simplemente decirles, recordar que el 9 viernes en la Casona de San Antón estarán Begoña, estará José Ángel y estará Salva, pues con esos 101 relatos de la publicidad antigua. Seguro que alguno de los asistentes dirán, ay, mira, yo lo compré, hoy vamos aquí o allá, en fin, ya lo saben. Y luego, el siguiente viernes 16, en el Ayuntamiento, en el Salón de los Alcaldes, estarán Nacho, estará Luis y estará Salva también, pues para esa presentación de los relatos del centenario del Valencia Club de Fútbol. Nosotros, no sé si volveremos a la semana que viene, no lo sé porque todavía estamos ahí embastando, hilvanando los proyectos, pero estamos ya entrando en estos meses de fiestas por todos los pueblos y es muy complicado estar con ustedes. Miren, hace poco me vino una fotografía en el Facebook que decía algo así: perdonen las molestias, no tenemos wifi, lamentamos comunicarles que tendrán que hablar entre ustedes, la dirección. Así que ya saben, dejen un poquito ya tiqui, 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 el movimiento y hablen y compartan y se miren a los ojos y ya está, porque qué triste es. El otro día estaba yo en la Glorieta en Altura y había uno de los bancos y habían seis personas jóvenes y ninguno se hablaba, los jóvenes y los mayores también, ninguno se hablaba, todos dándole tiqui, 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 y quizá el que estaba en esta parte le estaba mandando el mensaje al que estaba en la otra parte, posiblemente. O sea que ya saben, hablen y sobre todo lean y se enriquezcan con algo tan bonito. Y felicidades a todos los pueblos que están ya comenzando las fiestas. Como dice María, aprovechen estos días para vivir las fiestas, vivir nuestras fiestas, vivir nuestras tradiciones, que no se pierdan, que vayan aumentando, y forma de ir acudiendo a presentaciones, acudiendo a tomarte una cerveza a la plaza o a la calle, donde sea, que sí, el tiempo favorable, y que esas orquestas, esos grupos de canto, esos corales, esas que se hacen todo, como estos amigos que tenemos aquí, que lo hacen sin ánimo de lucro, sobre todo acudan a esas programaciones, porque cuesta mucho prepararlas para luego y que después no se tengan. Muy bien, pues nada, sean felices, de verdad, tengan cuidado con la carretera. Y ya saben, vivimos en un lugar maravilloso, en un enclave precioso, donde hay gente con mucha cordura, no como en otros sitios donde cogen y ¿vale? Nada, hasta la semana que viene, posiblemente. Buenas tardes.